Buenos días, familia de la fe. Aquí estamos en vivo con tu casa, tu iglesia, Comunife Canadá. Estamos conectados aquí por esta página de Facebook, que es también tu página. Tú puedes compartir esta transmisión para que hoy, el servicio de hoy, lo que hoy va a hacer el Señor, pueda llegar a tus amigos, familiares, a todos tus contactos allí en Facebook y en, obviamente, otras redes sociales. Pero sería bueno que tú pudieras compartir esto. Qué bueno que el Señor haya hecho este domingo para que nos gocemos. ¿Y por qué digo para que nos gocemos? Porque lo único que Dios quiere que en nuestras vidas es que estemos contentos, felices, porque Él dice que Él cuida de nosotros y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es, y fíjense lo que dice en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, y quiero compartir los versículos 22 al 25. Dice así, Lamentaciones 3, del 22 al 25. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia. Por lo tanto, esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Así que todos los días estrenamos, ¿verdad? Los que les gusta estrenar, los que nos gusta estrenar todos los días o seguido, podemos estar seguros que estrenamos todos los días sus misericordias. Nuevas son cada mañana sus misericordias para nosotros y podemos contar con que su palabra es real, con que su palabra es verdad en nuestra vida y que Él es fiel a su palabra y cumple cada promesa que está escrita en ella. Así es, y cuando dice que nuevas son sus misericordias, está unido con lo que dije al principio, y es que Él ha hecho este día lo ha hecho para que nos alegremos, porque en un día como este, Él nos dio la victoria. Amén. Dios nos dio la victoria. Y ese día fue el día también que tú naciste, el día en que te encontraste con Jesucristo. Y el día que viene, cuando Él viene por segunda vez, también va a ser el día nuevo para nosotros. Pero cada día, dice, cada día trae su propio mal. Pero Él dice, pero no se preocupen porque yo he vencido el mal. Así que Jesús está con nosotros y todos los días son para que nos gocemos porque nuevas son sus misericordias. A Dios no le gusta nada rancio, nada viejo. A Él le gusta siempre que estrenemos un nuevo día en nuestras vidas. Te vamos a dejar un tiempo de alabanza y vamos a estar compartiendo un mensaje que va a llegar al corazón de la iglesia porque viene el Señor. Y pues he decidido compartirlo, lo he hablado antes en el año 2019, pero Dios me ha dado otras cosas interesantes que creo que hoy son necesarias para enfrentar este año. Así que nos vemos ahorita, no te despegues de allí, comparte esta transmisión, Dios te bendiga, nos vemos luego.
Día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré.
tras la tormenta que me inunda de ansiedad. Llama una calma que se encuentra solo en ti. Y ahora cubre todas mis imperfecciones. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve en tu gran amor. Tu grandeza me asombra, Dios. Solo quiero estar contigo. Aquí en la espera, no me afano por el mañana. No me preocupo por lo que no puedo controlar. Toda mi atención en la gloria de este momento. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor. Tu grandeza me asombra, Dios.
Sometimes I hope my day comes, but I don't talk about it. Words on the tip of my tongue, but I don't talk about it. Hola familia, aquí estamos otra vez, tuvimos un tiempo de alabanza y también gracias por todos aquellos que de una manera u otra han estado allí fieles con el Señor, apoyando la obra, el ministerio. Gracias, Dios bendiga todo lo que tú depositas con un corazón de verdad amoroso para la obra de Dios. Gracias a todos aquellos y oramos también para aquellos que no han podido hacerlo, también lo hagan libremente, con un corazón generoso. Voy a compartir un mensaje que no tiene nada que ver, de acuerdo al título, con un curso de finanzas. No es un curso de finanzas. El título de esta enseñanza se llama Sociedad Endeudada. Y vamos a orar. Padre, gracias por este domingo, gracias por lo que tú tienes en tu corazón para darnos hoy. Señor, disponemos nuestro espíritu para recibir tu palabra, para que tú nos hables en este tiempo en el que no ha sido fácil para la humanidad, con esta pandemia, con todo el encerramiento, con todo esto que está sucediendo. Tú esperas también, Dios, que podamos acercarnos a ti, podamos tener tiempo de intimidad contigo para que lo bueno salga de nuestro corazón hacia los demás y lo malo sea desechado. Señor, gracias por esta palabra, gracias porque Dios va a hacer el efecto con que tú la has enviado. No va a regresar vacía a ti. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Sociedad endeudada. Quiero hacerles una pregunta con respecto a... quiero hacer una pregunta con respecto a la deuda externa. Muchas veces no sabemos cuál es la deuda externa de los países. No tenemos ni idea de cuánto realmente debe cada país. Y podría decir que cada niño que nace, vamos a decirlo así, adquiere prácticamente un pedacito de esa deuda externa de un país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la deuda externa se reparte, digamos, entre todos los habitantes de una nación. Y prácticamente es como si el niño que nace ya está debiendo. ¿Sí? Va a ser partícipe de un sistema fiscal, de impuestos, económico, y digamos que entra en ese sistema de deuda del mundo, ¿sí? de las naciones. Quiero mostrarles aquí un cuadro de la deuda externa, ¿sí? de estos 16 países. Esto está actualizado hasta enero del 2020. Y como ven, el primer país endeudado externamente es Estados Unidos. Después viene Reino Unido, Francia, Alemania, los Países Bajos. Prácticamente estamos viendo países industrializados endeudados. Es impresionante, ¿cierto? Canadá está en el puesto 13, ¿sí? Y más abajo está China, viene Bélgica, Suecia. Esos países ¿te parecen conocidos? ¿Te parecen? Obviamente son conocidos, pero ¿te parece muy raro que en los primeros 16 puestos estén los países más industrializados? Pero yo te voy a decir algo que descubrí también, y es que también existe lo que se llama la deuda pública, el gasto público, es decir, la deuda que tiene una nación, un país, un estado, con relación a todas esas, digamos, obras políticas que debería hacer, pero que obviamente por lo que son estados bastante caros, estados, digamos, derrochones, vamos a decirlo así, que gastan demasiado, ¿sí? Hay una deuda pública. Una deuda pública es cuánto le debe esa nación, ese estado, digamos, al fisco, cuánto le debe al Banco Nacional. Entonces, estamos viendo allí que, de acuerdo a lo que descubrí, es que Japón es el país número 1 en deuda pública. Imagínense. Y Japón ahorita termina hoy justamente, se le apaga la llama olímpica, ¿cierto? De los Juegos Olímpicos que estuvimos viendo y que, bueno, fue como una especie de distracción en medio de todo esto, de la pandemia. Pero se pone uno a pensar, si Japón tenía una deuda pública, ¿por qué hizo unos Juegos Olímpicos, ¿cierto? La deuda pública es grave en un país. Y estamos viendo que la deuda externa en Estados Unidos es altísima con relación a otros países latinoamericanos. Y vamos a ver un poquito la parte de los pueblos de algunos países latinoamericanos. Yo les voy a compartir aquí. Ahí tenemos. Colombia está en el puesto 46. Colombia está en el puesto 46.
¿Sí? Estás viendo. Después sigue Venezuela. Y ahí cuando hablamos de la cifra de 124, ¿sí? Es de miles de millones de dólares. 124 mil millones de dólares. Y viene entonces Venezuela, viene Vietnam, viene Rumania, Nueva Zelanda, Panamá, ¿sí? Panamá, Israel está allí en la lista. Viene entonces Egipto y por allá está Perú. Y por acá en el puesto 60 está Puerto Rico. Entonces te das cuenta que ese nivel de deuda o la deuda externa es un mal para muchas naciones. Casi que todas las naciones del mundo están endeudadas. Pero es impresionante ver cómo los países industrializados están más endeudados que los países de Latinoamérica o los países menos industrializados, ¿cierto? Y digamos que la pregunta sería, bueno, ¿y qué pasa con los canadienses? ¿Qué ocurre con Canadá? ¿Sí? Y la deuda de los canadienses. ¿Qué ocurre con eso? Canadá está también dentro de los deudores, dentro de la deuda externa. Y quiero mostrarte más o menos un dato de un periódico que voy a estar allí como compartiéndolo y traduciendo un poco porque está en francés, de cómo entonces los canadienses también en el 2019, antes de la pandemia, estaban súper endeudadísimos. Y te lo voy a mostrar ya. Bueno. Ahí está. Si te das cuenta, vamos a retrocederlo un poquito. El número de canadienses que están a $200, vamos a decirlo, por semana o menos de insolvabilidad financiera, subió a 46% el año 2019. Y vamos a seguir. Y la tasa se situó en el 40% en el trimestre del año 2019, no al final. Y según un sondaje, el 31% de canadienses afirman que no ganan mucho dinero, ¿sí? Para cubrir las facturas y sus deudas. Estamos hablando antes de la pandemia. Y aquí se trata de una aumentación del 7 puntos de porcentaje con respecto a sondajes anteriores realizados en septiembre de 2018. Y esto indica que el 51% de personas que fueron interrogadas dicen que resentir el efecto de la deuda en sus vidas. Y más de la mitad afirman que deben endeudarse más para pagar las facturas y los gastos de subsistencia. Ipsos es la que realiza un sondaje trimestralmente, interrogó a 2.154 canadienses entre el 7 y el 12 de diciembre del año 2019, perdón. Eso indica que en el 2019, los canadienses estaban verdaderamente endeudados. Pero ahorita con la pandemia, si nosotros revisamos un poco la pandemia, lo que hizo que la pandemia en el 2020 fue que empezaron a subir los gastos de la casa, los gastos domésticos, y eso lo vamos a ver aquí en otro informe de la prensa. El endeudamiento causado por los gastos de la casa, gastos del hogar de los canadienses, aumentó en el primer trimestre del año en que comenzó la pandemia, 2020. Entonces, el COVID comenzó a paralizar la economía. Entonces, la deuda de los gastos de la casa en el mercado de crédito pasó de 175.6 a 176.9%. Eso lo indica Estadísticas Canadá. Hubo realmente un aumento ligero.
con relación a la proporción del ingreso. De otra manera, mejor dicha, es que había $1.77 de deuda en el mercado de crédito por cada dólar de ingreso disponible para pagar los gastos los gastos del hogar, lo que son los gastos de ménage, como uno dice, lo dicen uno en francés en Quebec. Entonces, Estadística Canadá ha añadido a las tendencias anuales, muestran un radio de endeudamiento que tiene la tendencia a estar más elevado, ¿sí?, con respecto a un revenue, a un ingreso que es débil. Es decir, en los hogares donde hay un ingreso más débil, más poco, se aumenta el gasto de la casa. Y en el conjunto de todo, Estadística Canadá indica que la deuda en el mercado de crédito totalizan 2.334 miles de millones de dólares al final del trimestre, de los cuales 1.532.3 miles de millones de deuda hipotecaria, son de deuda hipotecaria, 802 miles de millones de dólares de crédito a la consumación, del consumo y préstamos que no son hipotecarios. O sea, el radio del servicio de la deuda de los gastos de la casa, que corresponde a un total de pagos obligatorios de capital y de interés de la deuda en proporción al ingreso disponible del gasto del ingreso disponible que se dedica a pagar los gastos de la casa, se retrasó un poquitico, ¿sí? Pasó de 14.81% a 14.67%. Algunos dicen ya que en el 2021, con el relanzamiento de la economía, puede que haya un alivio. Parece ser de que se está un poco disminuyendo todo eso, pero está en incertidumbre. Todavía es incierto. Así como podrán darse cuenta, hay un gran endeudamiento, un sistema de deuda actualmente en Canadá y en casi todos los países, industrializados, pero también en los países pobres. No tengo información con respecto a Latinoamérica, cómo está la deuda, digamos, de la deuda del hogar, de los gastos, pero sí hay un golpe porque la mayoría de los países en Latinoamérica no tuvieron una ayuda de parte del gobierno. Pero, ¿sabe que para un sistema de deuda financiero siempre hay esperanza? De pronto, algunos dirán, bueno, ¿cuándo será el día en que yo voy a salir de esta deuda? ¿Por qué me estoy endeudando más y no quiero seguir endeudándome más? No quiero coger y cavar un hueco para tapar otro hueco, como dice uno, ¿no? Coloquialmente. Entonces, parece ser de que hay esperanza. Como que esas noticias que a veces uno recibe o esas noticias que uno ve en la televisión y uno dice, ¿será posible que algún día haya un milagro? Sí, hay gente que ha tenido milagros, ha recibido buenas noticias, ha tenido esa, digamos, fortuna de poder salir de las deudas y de poder pagar sus tarjetas de crédito y estar allí dándole. 2020 fue difícil porque también hubo pérdida de empleo y no fue fácil, pero entonces con el relanzamiento de la economía se espera que entonces se recupere todo eso, pero no va a ser fácil en algunos países, en especial en los países como en Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, hay esperanza. Por allí, en el 2019 me encontré con una noticia que un banco americano anuló las deudas de tarjetas de crédito de sus clientes canadienses. Entre esos está este señor, sí, que está allí, sí, que él recibió una carta de parte del banco, un banco americano, ahorita le voy a mostrar un video, que definitivamente la tarjeta que debía se la iba a anular porque se iba de Canadá a raíz de que no estaba dando resultado, obviamente, la institución financiera. Es decir, decidió, antes de obtener más pérdidas, poder coger y cancelarle las deudas a todos sus clientes canadienses e irse para definitivamente quedarse nada más con su banco en Estados Unidos. Entonces, este señor
para este señor fue una buena noticia y quisiéramos que nosotros poder recibir cartas para que se anulen las deudas que tenemos financieras. ¿Quién no es feliz en no tener, quién no es feliz en que alguien de pronto, un banco te mande una carta y diga, bueno, ya no debes nada? ¿Quién no es feliz en recibir una noticia como esa? A mí me gustaría recibir noticias como esas y que me digan, ya tus tarjetas de crédito están saldadas, no te preocupes. Qué descanso, qué alegría, qué gozo. O sea, vamos a ver un video que está en inglés, para los que saben inglés, pero que refleja también digamos, la actitud del hombre, de ese señor, y la alegría que tiene de obviamente es recibir la noticia del banco de que se iba de Canadá y obviamente su tarjeta de crédito estaba saldada. Así que no tuvo que pagar nada. Solamente fue, digamos, una esperanza, digamos, una noticia, una buena noticia que recibió. Woo! Good jump. These days, a morning game of fetch with Chewy has been extra fun for Chewy's owner. Up until a few days ago, Paul Adamson was carrying a debt of more than $1,600 on one of his credit cards. Then, last week, while trying to make a payment on his card, he was told the debt was gone. He no longer owes anything. A confirmation letter convinced him this wasn't some scam. They just said Chase is now leaving Canada, and it's in our best interest to forgive this debt. Thank you and goodbye. And that was it. Chase Bank is a U.S.-based financial institution that has taken the unorthodox step of forgiving all outstanding debt by users of its two Canadian credit cards, Amazon and Marriott Rewards. Adamson is among a group of lucky Canadians who've had their debt wiped clean. And then there it is, balance forgiveness right there. In a statement to the CBC, a bank spokesperson says Chase made the decision to exit the Canadian credit card market. A further business decision has been made to forgive all outstanding balances in order to complete the exit. As a debt relief for any kind of personal finance strategy, it's probably up there with winning the lottery or discovering an inheritance from a rich billionaire uncle you didn't know you had. Luke Sheehan works for a company offering advice on financial rates for mortgages and credit cards. He says what Chase has done is extremely rare. We would expect the banks, as banks are very good at doing, to chase very hard to get every last dollar they possibly could. So the very abrupt exit, I think, is something that has puzzled a great deal of people. Indeed, Chase Bank could have sold its outstanding debt to a third-party debt collector. Instead, this debt forgiveness plan has turned into a PR sensation for the company. Come here, bud. Chewy, come. Adamson knows he's caught a lucky break. He was saving for a house, and that's just become a little easier. Cass Rusi, CBC News, Toronto. Wow, Adam pensó que era una especie de scam y recibe la confirmación de que su saldo estaba, mejor dicho, cero, y él quería ahorrar para comprar una casa. Se le decía muy difícil. Ahora lo va a hacer mucho más fácil. Ya lo vieron feliz con su perro, su casa allí. ¿Y a quién no le gustaría recibir dentro de ese sistema horrible financiero que te ahoga y que sabes que hay una deuda, que te perdonen una deuda? Que te perdonen una deuda. O muchas veces recibes una factura, sí, de cualquier, digamos, empresa de servicio, banco, tarjeta de crédito, una factura olvidada, de algún crédito que no pagaste, o aún de algo que ni siquiera pensaste que ya estaba saldado, y de repente recibes una factura y te quedas, digamos, estupefacto. Te quedas como, wow, ¿por qué yo no esperaba esa factura? Hay situaciones en nuestras vidas que nos pasan factura. Pero antes de llegar a ese punto quisiera hablar un poco acerca de lo que el Señor quiso o lo que el Señor quiso decir con respecto a la deuda. El Señor no quiso y no quiere que vayamos bajo el yugo de la deuda. ¿Sí? Y eso lo puedes leer en Éxodo 22:25, que dice que a pesar de que la usura era contraria a la ley de Moisés, ¿sí?, muchos de ellos en esa época, en el sistema hebreo, muchos de ellos aplicaban lo que era la usura. Entonces fíjate lo que decía: si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres, eso lo decía el Señor, entre ustedes no serás usurero con él, no le cobrarás intereses. ¿Sí? En Levíticos 25, del 36 al 37 dice: teman a Dios y dejen que su hermano viva con ustedes. No le cobren interés por el dinero que le presten.
Recuerden, no le cobren interés. Denle al costo cuanto necesita. No traten de hacer ganancia a costa de su pobreza. Dios estableció esa regla y era que Él no quería que su pueblo, el pueblo, los pobres, ninguno estuviera bajo el yugo de la deuda. Vamos a seguir leyendo. En Deuteronomio 23, 19 al 20 decía: no exigirás interés sobre los préstamos que le hagas a tu hermano israelita, ya sea de dinero, alimentos o cualquier otra especie. Pues exigir intereses a un extranjero, pero no puedes exigir intereses a un extranjero, pero no a un israelita, porque si cobras intereses a un hermano israelita, el Señor tu Dios no te bendecirá cuando entres en la tierra donde van a vivir. Aún después, más adelante, Dios aún les dice a ellos que aún a los extranjeros habría que tratarlos bien, porque en una época ellos también fueron extranjeros en Babilonia, cuando estaban en el exilio. Hay poca evidencia de la práctica de perdonar deudas cada 7 años, pero se supone que se estableció un sistema de perdonar las deudas. En el Deuteronomio dice, 15, del 1 al 10, dice: al final de cada 7º año tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. Lo harás de la siguiente manera: cada uno anulará los préstamos que le haya hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago de sus vecinos ni de sus parientes, porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación de las deudas. Sin embargo, esa liberación solo sirve para tus hermanos israelitas, pero no para los extranjeros que vivan en medio de ti. Ahora, pienso que el propósito de lo que está diciendo Dios allí es que de que llegue un tiempo en que definitivamente una persona en los 7 años no va a poder pagar la deuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema que tenían ellos era que se agregaban los intereses y eran entre más intereses se le agregan más y más, y eran pobres y tenían que pedir más prestado y nunca se iba a pagar esa deuda y ellos iban a ser prácticamente esclavos, ¿sí? De los pobres iban a ser esclavos de los ricos. Por eso entre los israelitas, que era su hermano, él estableció perdonar las deudas, y es que a los 7 años ya se perdonaba. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos aplicar eso, ¿cierto? Que pudieran aplicar eso con nosotros. Y que entre nosotros pudiéramos aplicar esa parte de perdonar a nuestro hermano las deudas. Ahora, más adelante, quiero llevarlos a un tema interesante acerca de perdonar las deudas. Y esto es una antesala a la segunda parte de este mensaje. Y es que el Señor no quiere que nosotros seamos verdugos. Seamos verdugos si alguien nos debe, ¿sí? Por alguna razón. Entonces, ahora, con respecto al extranjero, vuelvo y digo, el propósito del extranjero, de establecer eso para el extranjero, era que de una manera u otra ellos pudieran convertirse al Señor, ¿sí? Por convertirse al Señor. Y no era porque Dios quería tratar mal a los extranjeros, sino que ellos podían entrar dentro del sistema de perdonar, de ser perdonados, pero cuando ellos se convirtieran al Señor. Entonces, vamos a seguir. Dice: no deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Recibirás esa bendición si te aseguras de obedecer los mandatos del Señor tu Dios, que te entregó hoy. El Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca tendrás necesidad de pedirles prestado. Tú gobernarás a muchas naciones, pero ellas no te gobernarán a ti. Aleluya. Pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. En cambio, sé generoso y préstales lo que necesiten. No seas mezquino ni le niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerque el año para anular las deudas. Si te niegas a darle préstamo y la persona con necesidad clama al Señor, serás culpable de pecado. Da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Wow. Y allí en Deuteronomio 31:10 dice: entonces Moisés les ordenó, diciendo: a fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de los tabernáculos. Es decir, perdonar una deuda era una fiesta, no era algo triste, ¿sí? Era un acto maravilloso. Es así como el Señor nos perdonó a nosotros nuestras deudas. Ahorita hablo de eso, ¿sí? Entonces, en Levítico dice: en este año, Levítico 25, del 13 al 17, en este año de jubileo, cada uno de ustedes volverá a su propia posesión.
Asimismo, si venden algo a su prójimo o compran algo de la mano de su prójimo, no se hagan mal uno a otro. Conforme al número de años después del jubileo, compararás de tu prójimo y él te venderá conforme al número de años de cosecha. Si son muchos los años, aumentará su precio, y si son muchos los años, disminuirá su precio, porque es un número de cosechas que te está vendiendo. Así que no se hagan mal uno a otro, sino teman, reverencien a su Dios, porque yo soy el Señor su Dios. ¡Wow! Maravillosa eso de el Señor poder establecer como una antesala a lo que Él iba a hacer con nosotros a través de Jesús. Es decir, Jesús pagó la deuda por nosotros, nosotros estábamos endeudados con Dios y fue como un borrón ya y cuenta nueva, ¿cierto? Entonces, al contrario, los rabinos mismos encontraron maneras de aprobar las ganancias de aquellos ricos que quisieran prestar su dinero como una inversión. Los rabinos querían encontrar unas estrategias para evadir los preceptos y para evadir la ley del Señor con respecto al perdonar deudas. Pero Jesús enseñaba a perdonar deudas. En lugar de prestar con usura escondida, eso contraría claramente con las prácticas permitidas por los fariseos y seduceos. Jesús establecía que debíamos pagar las deudas, ¿sí? Y a él, obviamente, pues él conocía la ley, porque él fue quien hizo esa ley, porque era el mismo Dios. Lucas 17, 41 y 42 dice, 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como ellos no tenían con qué pagarle, les perdonó a los dos la deuda. Ahora, dime, ¿cuál de los dos lo amará más? ¿Cuál de los dos lo amará más? Jesús te pone a pensar, pone a reflexionar acerca del perdón, ¿sí? Acerca de poder liberar al hermano. Entonces, fíjate que él está allí hablando acerca prácticamente de una parábola, pero un mensaje, y es, 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. 500 monedas y el otro 50. Como ellos no tenían con qué pagarle, les perdonó a los dos la deuda. Ahora dime, ¿cuál de los dos lo amará más? ¿El que le debía más o el que le debía menos? Obviamente el que le debía, ¿a quién? El que le debía más. 2 hombres, lo dice en otra, sigue allí, 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500, bueno, ese es el mismo, vamos a ver Lucas 11:4, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y allí en Lucas Jesús está enseñándoles a ellos la oración del Padre Nuestro, cómo deberían orar. Y esa parte del Padre Nuestro tiene que ver con lo que viene de la ley, de cómo Dios estableció el sistema de perdonar deudas, el perdón, y cómo Jesús lo trae para decirnos a nosotros hoy que tenemos que perdonar nuestros pecados. Y cuando hablamos de perdonar las ofensas de los otros, son las deudas que nosotros mismos le estamos estableciendo a los demás por cualquier ofensa, por cualquier algo que nos deben, sea material, sea físico, ¿sí? Sea de pronto emocional. Entonces Jesús está estableciendo allí que es a través del perdón que podemos nosotros derribar el sistema de deudas en nuestras vidas. Una de las parábolas que nos puede enseñar acerca de lo que es realmente el perdón de la deuda tiene que ver con la parábola del mayordomo injusto, ¿sí? Allí puedes encontrar lo que Jesús comparte acerca de eso. Y me llama la atención el Proverbios 22:7 que dice, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Es decir, lo que está diciendo el proverbista allí es que cada vez que guardamos en nuestro corazón una ofensa, cada vez que guardamos en nuestro corazón ese dolor porque esa persona sea que nos debe, sea que nos hizo algo, es decir, estamos siendo deudores o estamos siendo verdugos, ¿sí? De esa persona, lo estamos haciendo esclavo a esa persona. Daniel Steffen, profesor asistente de estudios bíblicos de la Universidad Liberty, escribió algo acerca de cómo deberíamos de nosotros derribar a nivel de las economías y obviamente a nivel de la iglesia las deudas.
Y él escribió un artículo muy interesante basado en Lucas 16, del 1 al 13, donde él mismo dice que a nivel global las naciones en desarrollo sufren deudas enormes en relación a su Producto Interno. La práctica de los bancos internacionales no es reducir o perdonar deudas, sino reconstruirlas, resultando en mayor deuda. Al mismo tiempo, las naciones en desarrollo con grandes deudas son forzadas a restringir sus gastos en relación con los impuestos internos, resultando con una mayor reducción del Producto Interno Bruto de sus países. La aplicación de mayores esfuerzos por reducir y perdonar deudas en lugar de prolongarlas podría tener mayor éxito al permitir que algunas naciones en desarrollo puedan empezar a recuperarse económicamente. Por otro lado, la iglesia, estoy citando aquí, ¿cierto?, a Daniel Stephen. Por otro lado, la iglesia y los discípulos de Jesús dentro de los contextos de naciones en desarrollo tienen el gran desafío de evitar los abusos de sistemas corruptos con altos niveles de intereses. Dentro de la comunidad del verdadero reino presente de Jesucristo existe la necesidad de un sistema de ayuda y préstamo con el fin de apoyar en lugar de deudar más a los que tienen tales necesidades. La iglesia local, estamos hablando del cuerpo de Cristo, no el edificio, escuchen bien, no las oficinas, sino la iglesia local, debe ofrecer buena consejería para el mayor manejo de los presupuestos familiares a fin de que sus miembros eviten el uso liberal de usar créditos dañinos en lugar de servir a las riquezas por medio de adquirir constantemente más y más deuda. Los que llegan a la iglesia deben encontrar un lugar donde puedan recibir ayuda para escaparse de esta esclavitud por medio de la generosidad, amor y perdón de la iglesia. Es decir, nosotros como cristianos modelamos a los demás cómo vivir en las finanzas correctamente sin necesidad de entrar a endeudarse. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada obviamente que nos endeudemos. Pero existe un sistema financiero, un sistema de deudas, mucho más, digamos, fuerte, peligroso, y es un sistema de deudas silencioso. Nosotros entendemos que el sistema financiero lo estamos viendo casi todos los días, los bancos están siempre tratando de aumentar más las tasas, estamos viendo la economía recuperándose en algunos países y la gente se está endeudando porque quedó sin trabajo y está usando la tarjeta de crédito, etcétera. No hay empleo y bueno, no hay ayuda del gobierno, ¿sí? Pero hay un sistema de deudas que mucho más peligroso. El sistema de deudas financieros algún día se puede resolver, ¿cierto? Algún día pues va a haber una solución. Entonces, pero ese sistema de deudas silencioso lo está diciendo Jesús en Mateo 6:12, donde dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa es la oración que debemos hacer y esa es la oración que no solamente la debemos recitar, sino que la oración que nosotros debemos creer y es, perdona nuestras deudas. Le estamos pidiendo al Señor que perdone nuestras deudas y en esa oración está hablando de ofensas. Perdona nuestras fallas, nuestras ofensas. Te hemos ofendido, Dios, pero perdónanos conforme nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos deben, a nuestros deudores que los hemos convertido en esclavos porque no los hemos perdonado, pero yo necesito perdonarles, liberarlos. Entonces, este sistema es peor que el sistema financiero porque es un sistema espiritual. El sistema de deuda financiero, como decía, puede algún día ser saldado. Es decir, yo puedo algún día brincar de alegría porque ya pagué una tarjeta de crédito. Gloria a Dios, Señor, gracias. Pero un sistema de deuda silencioso es aquel sistema espiritual que puede durar años y años y años. Y ahí vas a estar teniendo gente que te debe por alguna ofensa, gente que te debe porque te trató mal, gente que te debe porque en casa papá y mamá no te dieron una buena educación o porque no lograron llegar a tu corazón o porque abusaron de ti o porque hubo algo que pasó y allí está la falta de perdón y alguien te debe por algo, alguien te debe. Entonces ese sistema silencioso es peligroso y es del que yo quiero hablar teniendo como preámbulo el sistema financiero, que sabemos que hay solución para eso. ¿Y cuál es? Pagar deuda, ¿cierto? Al banco no le interesa sino que tú le pagues. Este sistema de deuda silencioso está basado en el pecado, pues no obedece al mandato del Señor. Cuando nosotros leemos Mateo 18, ¿sí? Cuando leemos Mateo 18, lo puedes leer allí en tu casa, Mateo 18, y vamos al versículo 21.
Me voy a prácticamente a leerlo en algunos apartes. 21. Y dice Pedro, dice la palabra de Dios, dice, entonces se le acercó Pedro a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno de lo que debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos, y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Vamos a seguir. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y le soltó y le perdonó la deuda. Pero al final aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano lo ahogaba, diciéndole, paga lo que debes. Imagínate, paga lo que debes. Perdón. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Palabra dura, ¿eh? Palabra dura esta. Y al final, el 35, así también mi Padre Celestial. Miren, cuando uno comparte esta palabra y uno la predica desde el púlpito, la gente no cree. No cree que, ¿cómo así que el Padre Celestial va a hacerse conmigo? Pero la pregunta que yo me hago es, ¿cómo es posible que nosotros seamos así? Que nosotros seamos verdugos, que no podamos perdonar al hermano, no podamos perdonar al prójimo, no podamos poder decidir soltar y saldarle esa deuda. ¿Cómo es posible eso? Y nosotros vamos a criticar y a juzgar al Señor diciéndole, ¿cómo es posible que el Padre no sea un Padre amoroso? No, el Padre es un Padre justo. Acuérdate que el Padre va a juzgarnos conforme a nuestra vara. La justicia de Dios, lo justo allí es que no nos va a medir con su vara, porque si nos mide con su vara, Dios mío, pero nos va a medir con la vara que nosotros medimos. Eso siempre lo he compartido y es, el Señor es tan justo en el juicio que Él no nos mide con su vara, sino con la misma vara con que nosotros hemos medido. Con la misma vara con que yo he tratado a alguien, me va a medir a mí. ¿Será que nos dolerá? ¿Será que estaremos de acuerdo en eso? En que, debe ser fuerte porque de la misma manera con que yo estoy juzgando y estoy siendo verdugo con mi hermano que no he perdonado, yo seré juzgado. Ahí lo dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón a cada uno de su hermano. Palabra de Dios, Señor, palabra de Dios. Esta palabra no es inventada, está en la Biblia, lo puedes leer, está ahí en Mateo 18, del 21 al 35, y es que el que no perdona la deuda se convierte en el verdugo del deudor. ¿A cuánta gente no podemos tener nosotros allí como en la esclavitud, como que no voy a perdonarte, no te voy a perdonar porque me encanta tenerte allí como esclavo, allí vas a estar? Le gusta a este tipo de personas, le gusta que le deban y no perdonas si no vienes a humillarte y a pedirle perdón. He escuchado muchas veces comentarios e historias de gente que le encanta que vayas a pedirle perdón. No son capaces de venir a pedirte perdón. Bueno, yo pasé por ahí porque eso está ligado con el orgullo, con mantener ese sentimiento de opresión porque te conviertes en un verdugo. ¿Sí? Pero llega un momento en que hay que reaccionar y es... No podemos ser verdugos por mucho tiempo, por largo tiempo. Y hay gente que pasa tiempo teniendo gente allí sin perdonarla. Y juegan con eso, manipulan la situación. Entonces, a esas personas les gusta que le deban y no perdona, sino que tienes que venir a pedirme perdón. Tienes que humillarte y arrodillarte. Y
Y eso es grave, eso es lo más grave que un sistema de deuda financiero. Por lo menos el banco tú le debes y el banco te dice, bueno, yo te perdono. No, la única manera de perdonarte es que me saldas la deuda. A no ser de que te pase como Adam, ¿sí? Como ese señor que recibió la carta de Chase Bank, ¿sí? Entonces, es una iniquidad generacional. No, es decir, el hecho de mantener esa actitud de verdugo, ese corazón no perdonador, de no saldar esa cuenta, es una actitud, una iniquidad generacional, y eso puede ir de generación en generación y puede empezar inclusive con los abuelos más atrás, y tú vas viendo como una familia siempre hay resentimiento, siempre hay como esa falta de perdón, siempre va a haber como esa amargura, ese veneno. ¿Pero por qué? Porque ese sistema de deuda silencioso se transfiere de una manera increíble. Entonces, pueden pasar, ayer lo tengo escrito para que lo anotes, pueden pasar generación a generación. Hay un patrón de vida. Lo que le hizo el abuelo a los hijos, a nuestros padres a nosotros, nosotros a nuestros hijos, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En vez de impartir vida, imparten muerte, no se imparte vida. ¿Por qué? Porque vemos que en los hogares siempre el esposo critica a la esposa y la tiene bajo el yugo de la deuda, de la falta de perdón. La esposa no le ve cualquier cosita, cualquier falla, enseguida, ¡pum!, y enseguida allí lo convierte en verdugo, y el esposo diciéndole, perdóname, y se arrodilla, y la esposa te dice, así es que te quiero tener y así te voy a tener toda la vida. O lo contrario, el esposo con la esposa, ¿cierto? ¡Wow! Tremendo. Y vivimos en una sociedad endeudada. Vivimos en una sociedad endeudada donde tú le debes a alguien, el otro al otro. Es decir, nos debemos entre nosotros. Le debo al vecino, el vecino me debe a mí, yo le debo al Estado me debe a mí, le debo a mi tía me debe a mí. Miren, yo he encontrado familias donde, incluso me ha pasado en mi familia, de mi mamá, donde el tío no se hablaba con el otro tío porque hubo ofensa, y entonces se reprodujo eso en los hijos, y hay iniquidad y hay división, y eso pasa en el país, en los países. Hay una deuda moral, una deuda social, el otro no se perdona, no hay perdón, no hay reparación, no hay nada. ¿Por qué? Porque se reproduce, no se imparte vida. Entonces, hay ataduras. No hay vida, sino una muerte espiritual. Una muerte espiritual. No hay fructificación. Hay infertilidad espiritual. Es como si me acuerdo, yo que soy contador, que a veces me tocaba revisar facturas y decía, préstame ahí el acordeón ese de facturas, de cuentas por cobrar. Y entonces me daban el acordeón ese y yo lo abría así, y había la factura así. Entonces, así es el verdugo, aquel que, el acreedor, ¿sí? El acreedor es así. Y entonces el acreedor espiritual saca el fuelle, eso le dicen fuelle, creo, y saca el fuelle y dice, bueno, a ver, hoy, ¿quién es el que me debe? ¿A quién yo se la doy? Hoy se la voy a cobrar. Y saco la factura y yo, verás, hoy deja que me encuentre en la iglesia con esta persona, deja que me encuentre en la oficina, deja que me encuentre con ese primo, deja que me encuentre con esa tía, o deja que me encuentre con mi mamá, pero me la va a pagar. Es decir, así está el fuelle. No sé, ahora te pregunto algo, ¿cómo está tu fuelle? ¿Cómo está tu acordeón? ¿Cuántas personas tienes allí? ¿Por qué no sacamos esa factura? ¿Sí? Amén. ¿Por qué no sacamos esa factura y la saldamos, perdonamos? En vez de sacarla y cobrar, sino sacarla y decir, perdono. Hoy decido perdonar. Rompo esa factura. Hoy decido sacar de la cárcel a esa persona. ¿Qué tal? ¿Qué tal sería eso de interesante, cierto?
Ahora, pero ¿cómo se soluciona eso? ¿Cómo se soluciona eso? Estamos viendo el problema. Estamos en una sociedad endeudada, donde hay una solución. Todo tiene solución. El sistema financiero, la solución es que tú pagues. Sistema financiero, a no ser de que te manden una carta perdonándote la deuda, ¿cierto? Aún así, el sistema financiero puede hacerte el milagro, pero ¿qué pasa en lo espiritual? ¿Sí? ¿Cómo se soluciona? Primero, parando el ciclo. Parando el ciclo. Basta, ya está bueno. Y tú puedes decir, Señor, ayúdame. Yo paro de ser verdugo. Yo decido perdonar, perdonando, soltando, parando el ciclo, perdonando, soltando, arrepintiéndose. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios perdona. Y tenemos que perdonar 70 veces 7. ¿Por qué? Porque hoy perdonas a esa persona. A lo mejor esa persona puede hacerte algo. Y otra vez la metes en el fuelle. No. 70 veces 7. Es una decisión. Y aún, presta atención. A veces recibimos, ¿sí?, facturas de personas que no es nuestra culpa. Sin embargo, te meten en el fuelle. Te meten en el fuelle. Te meten allí y dice, esta factura Jesús Zabaleta, ¡pum!, te la meten allí. Y tú dices, pero ¿en qué momento fue que yo lo ofendí? ¿Qué fue lo que pasó allí? Yo no me acuerdo. Resulta que descubres que esa persona te metió en ese fuelle de todas las facturas porque resulta que tú representas para esa persona una autoridad. En mi caso, que soy pastor, represento autoridad espiritual. Y esa persona tiene problemas con la autoridad. Y por un tiempo yo estaba como preguntándome por qué está pasando eso con alguien, con esa persona que me está cobrando eso. La persona que me está cobrando eso, me lo está cobrando y ni siquiera sabe lo que yo estoy sintiendo. Y entonces yo me siento mal, descubro con que me están pasando factura de algo que yo no hice. Así pasa, te faltan facturas de algo que tú no hiciste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona viene con una iniquidad, viene con un problema de falta de perdón. Algo le pasó en su casa, algo pasó, es generacional, algo sucedió en su hogar, algo pasó con papá o mamá y te está cobrando la factura a ti. Nosotros, nos pasó una vez con mi esposa, hubo alguien muy cercano que considerábamos nuestro amigo, amiga, una amistad muy linda y se forjó algo allí, pero llegó un momento en que esa amistad se convirtió en un problema porque la persona sacó lo que tenía en el corazón y le pasó una factura a mi esposa. La factura fue de que a ella, sus padres, no tuvo los padres amorosos que tiene mi esposa, que yo doy gracias a Dios porque mis suegros son muy amorosos y trataron muy bonito, tuvieron mucho cuidado con mi esposa y bueno, había un propósito, no era para que me la dieran a mí bien chévere, ¿ya? Pero ella, la amiga, estaba herida porque mi esposa tenía unos padres y se lo dijo, yo estoy herida, estoy envidio y no me gusta porque tus padres son muy lindos contigo y yo nunca tuve padres así. Eso fue impresionante. Mi esposa estaba pagando una factura que no tenía la culpa, que sus papás fueran así con ella. Así pasa. Me pasan facturas o te pasan facturas porque tú representas algo en la vida de esa persona de la cual le hizo sufrir o fue una desdibujada en su casa o en sus relaciones. Algo pasó. Así que no te preocupes por eso. Es decir, si le han pasado factura, hay que orar por esa persona, porque tiene que venir al arrepentimiento. Es decir, si eres de esas personas, para de pasarle factura a otros que no tienen la culpa de lo que te pasó a ti. Y asume tu responsabilidad. Reconoce, escucha bien, reconoce que necesitas ayuda. Y asume tu responsabilidad. Hay que parar ese ciclo. Entonces, tenemos que perdonar 70 veces 7. Ahora, ¿cómo ser libres? Lleva esa ofensa al Señor en oración y entrégasela. Entrégale esa ofensa al Señor. Hace mucho tiempo pasó, entrégasela. ¿Qué es que esa persona? Entrégasela. No, pero es que me hizo daño. Entrégasela. Entrégale esa ofensa. Reconoce que necesitas ser libre.
Primera cosa. Y asume esa responsabilidad de ser sano, de ser libre. Perdona, porque Dios nos ha perdonado. Cuando entramos a la presencia del Señor, cuando entramos en intimidad, nos damos cuenta que Dios ama a esa persona. ¿Y cómo puede ser que yo no la ame? Porque es que necesitamos ser como Dios. Y Dios nos va a ayudar. Por eso hay que perdonar. Y es una decisión que hay que tomar. Entonces hay que parar de hacer eso. Otro, no abrace esa ofensa. Cristo ya la abrazó por usted. Pero eso pasó antes de que conociera al Señor. No importa. Porque todas las ofensas que hemos recibido, los maltratos, las humillaciones que has recibido, cuando llegamos al Señor, el Señor las toma para Él. Por eso Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestras ofensas. Él murió por nuestros vituperios. Así que Él las tomó para Él. ¿Sí? Así que no la abraces. Tú te entregaste eso que te causó esa persona y que tú la guardas ahí y te conviertes en verdugo porque te gusta tenerlo allí para hacerle daño. No, suéltalo. Perdonar es un mandato de Dios. No es una opción. Perdonar no es algo que de pronto si estás bien perdona. No, perdonar es hacerlo como un mandato. Es decir, ya, perdonar. Porque fíjate lo que dice Mateo 6:14. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otras sus ofensas, tampoco sus padres les perdonarán a ustedes las suyas. Seguimos. Deje eso en manos del Señor. No tome venganza. Deje esa venganza al Señor. Dice Romanos 12:19, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si alguien te hizo daño en el pasado, no le hagas daño a otras personas. No le hagas daño. Ellos no tienen la culpa. No vengas a vengarte porque de pronto en la casa algo te pasó con papá y vas a cogerlo y te vas a vengar con alguien que represente a tu padre. Aún si tuviste un problema en el matrimonio, no puedes venir a vengarte con la próxima persona. No. Déjale esa carga al Señor. Y cuando deja esa carga al Señor, no es que Él se va a vengar, sino que Él administrará su justicia a su manera. ¿Sí? 1 Pedro 5, del 6 al 7 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de nosotros. Yo no tengo por qué estar ansioso buscando venganza. Yo descanso en el Señor. Descansa en Él. Descansa en Él. No tienes necesidad de ir a vengarte. Cuando perdonamos nos parecemos a Jesús porque es imagen de Dios. Así que cuando perdonamos y le damos carta de perdón a esa persona, desatamos la bendición del Señor. Mateo 5, de 23-24 dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, no te la lleves. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. De eso se trata. Se trata de, no la ofrenda, se trata del corazón. Se trata del corazón, un corazón sano con tu hermano. Marcos 11:25 dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, porque también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Muy importante en la oración, porque la oración del justo tiene poder. Pero la oración de aquel que no tiene, no ha desatado, que tiene amargura, allí no hay fructificación. Entonces Dios quiere que perdonemos al hermano. ¿Cuánto debemos perdonar? Mateo 18:21 dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. ¿Se acuerdan? Jesús le preguntó, le respondió, hasta 70 veces 7. Y es una forma, digamos, alegórica, pero en realidad es como diciéndole lo suficiente
Perdónalo lo suficientemente necesario. Cada vez que alguien te ofende, perdona. Es humanamente imposible y solamente es posible con el Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas. Amén. Y perdonar es un estilo de vida. Perdonar es un estilo de vida. Así que si nosotros, cada vez que nos hacen una ofensa, que nos ofenden, cada vez que hay algo que nos maltrate, que vengan y cojan y toquen nuestro corazón y mejor dicho, nos duela, tomamos el tiempo, tomamos y nos vamos ante el Señor y le dijimos, Señor, me pasó esto, oro y yo decido perdonar. Sí, decido perdonar y decidir perdonar inmediatamente. Dice Proverbios 19:11, dice, al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho. Es decir, nos volvemos sabios. Nos volvemos perdonadores. Y eso fue lo que hizo Jesús. A Jesús lo vituperaron, a Jesús lo maltrataron. Y él dijo que él vino a no hacer ojo por ojo ni diente por diente. Él vino a entregar la otra mejilla. Él puso un estándar altísimo. ¿Sí? Pero era necesario. ¿Por qué? Porque el estándar de nuestras vidas se llama Jesús. Aleluya. ¿Cómo derribamos esa sociedad endeudada si no es empezar por uno mismo? Así que ahora vamos a orar juntos. Y le vas a entregar ese fuelle, ese acordeón de deuda, de facturas al Señor. Y vamos a decidir perdonar a todos los que nos han ofendido. No pases factura a los demás. No le pases factura a alguien que no te ha hecho nada. Recuerda, perdonar es una decisión personal y perdonar es un mandato. No perdonar es pecado. Está clarito, porque lo dice allí en Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno de su hermano. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra es verdad. Y aquí estamos, Señor, para venir a liberar a todos aquellos que nos han hecho más daño. Aquellos que aún nos han pasado factura o aquellos a los que nosotros les hemos pasado factura. Padre, se derriba todo sistema de deuda espiritual en nuestras vidas. Sabemos que el sistema financiero podemos derribarlo cuando pagamos la deuda. Señor, le pagamos al banco, pero el sistema, Señor, de deudas espiritual es peligroso. Y tú dices, Señor, que tenemos que perdonar porque es un mandato. Y hoy decidimos perdonar y recibimos, Señor, tu perdón. También tu ayuda con tu Espíritu Santo. No es fácil. Pero ahora, Señor, tomamos toda factura en nuestro fuelle, en el acordeón de deuda, Señor, que hablaba ahora rato, y te lo entregamos a ti para que tú destruyas, Señor, cada factura. Y podemos hacer libres a todos esos deudores. Porque no podemos ser vengativos, no podemos ser, Señor, verdugos de ellos. Señor, gracias porque reconocemos que necesitamos tu ayuda y asumimos la responsabilidad de buscar la sanidad, porque hoy es el día que tú has hecho para liberarnos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, qué bueno cuando el banco nos manda una carta diciendo felicitaciones, su tarjeta está cancelada. Felicitaciones, su hipoteca está terminada. Nos quita un peso de encima. Amén. Nos quita un peso de encima. Pero qué bueno que podamos nosotros recibir del Padre, hijo, hija, bien has hecho. Porque así como yo te perdoné, tú perdonas. Y somos libres. Nos quitamos ese peso de encima. Así que tengas una semana maravillosa, una semana llena del poder de Dios y sobre todo una semana donde sea el comienzo de un estilo de vida de perdonador, perdonadora. No acumules facturas en ese fuelle. Ya se lo entregaste al Señor. Y permite que los demás sean libres como tú hoy lo eres. En el poderoso nombre de Jesús. Te bendigo. Saludos a todos.